Ana Lucía, con el saludo y la bienvenida. Cuéntanos cómo fue tu niñez y cómo llegas a enamorarte del fútbol para luego practicarlo profesionalmente. Yo creo que fue un amor desde muy pequeña con la pelota. O sea, siempre estaba con la pelota. Mis primeros zapatos de fútbol fueron con 3 años. Desde, yo qué sé, tal vez desde los 2 yo ya jugaba fútbol o con la pelota. Y no sé, creo que fui una niña con mucha energía, que siempre le gustaba estar corriendo, que le gustaba hacer cosas, que no tenía miedo de nada. Eléctrica, como dicen. Sí, tal vez eléctrica, pero organizada, no tan caótica. Pero sí, desde muy pequeña practiqué todos los deportes en el colegio. Hice atletismo, hice todos los deportes de conjunto. Y creo que tenía esa habilidad para el deporte. Y en realidad veía que en el fútbol sí era mucha la diferencia, al menos con mis compañeras. Claro. O sea, siempre jugué con hombres, siempre. Eso. O sea, ¿Y como a qué edad más o menos dijiste, yo creo que voy a poder hacer algo con el fútbol? Yo empecé jugando ya, digamos, con hombres a los 9 años. Y éramos, o sea, incluso yo les ganaba a los hombres, se enojaban, de verdad, se enojaban. Pero digamos, ya así formal, intenté con las Rojas, estuve un tiempo, con 14 años, estuve en un torneo, unos partidos y dije, tal vez no mucho me gustó, no sé por qué, ¿verdad? Uno a esa edad ni sabe qué hace. Por supuesto, requiere mucha estructura. Ya no seguí y nada más me quedé jugando en el colegio, en Futeca, en los torneos de fútbol 5, en la calle, o sea, en tierra, en todos lados he jugado. Yo creo que eso es lo que me hace diferente a mis compañeras. O sea, cuando voy afuera, ellas no pasaron por esos campos de tierra que yo pasé, y creo que me hizo como una jugadora un poco diferente, que se adapta a cualquier ambiente, a cualquier estilo de juego. Pero sí, desde súper pequeña. Qué bien. ¿Qué representa para ti Unifoot Rosal, un equipo donde ganaste tanto, títulos, goleos? ¿Qué lugar ocupan en tu corazón? Para mí, Unifoot fue una gran oportunidad de poder practicar el deporte mientras estudiaba. Pude también adaptar, digamos, los estudios con el deporte. Yo no conocía mucho lo que era la liga femenina en Guatemala, no conocía mucho lo que era selección. Y en base de estar en selección, pasé a formar parte de Unifoot y gané títulos, gané torneos como goleadora. Fue muy bonito porque me recuerdo cuando empezamos, los equipos nos goleaban, nos hacían un montón de goles. O sea que tú estuviste antes de que fueran yo estuve en el primer dinastía torneo. Que es ahora. Yo estuve en el primer torneo. Qué bien. Y ellas ya tenían más tiempo de haberse formado, pero creo que en Liga Nacional no habían estado. Ya ellas ya habían tenido su grupo, su asociación. Pero yo empecé con el equipo ya cuando estaban en Liga Nacional y éramos muy jóvenes, la verdad éramos unas niñas muy jóvenes. Y me recuerdo que en ese tiempo estaba Comunicaciones, Chimaltenango, Amatitlán, o sea, eran equipos que arrasaban prácticamente siempre, estaban un poco más grandes que nosotras. Y me recuerdo que el primer torneo, no sé si ganamos contra Cremas o Chimaltenango, pero los primeros torneos fueron para mí fueron bien representativos porque era como David contra Goliat, o sea, eran los equipos grandes y en ese tiempo nosotras éramos jóvenes y ganarles a ellas que estaban ya en selección, ya tenían bastante tiempo en selección. Y me recuerdo incluso también Jutiapa tenía algunas jugadoras extranjeras del Salvador. Y bueno, nosotros en una final de ida habíamos perdido 4-1, creo yo. Remontamos en Jutiapa. O sea, como momentos emocionantes. Sí, o sea, creo que me recuerdo de un montón de emociones y sobre todo el ver que mi familia se empezó a involucrar. Hasta ahí, o sea, cuando estuve en sub-20 y ellos empezaron como a ver mi pasión por el fútbol, porque al final yo en Unifoot, yo pagaba una cuota como jugadora, o sea, yo pagaba como un tipo de academia, no recibía nada, más bien yo tenía que pagar para jugar. Pero no, era el hecho de que la disciplina, el sacrificio, o sea, ya estando en la U era muy difícil, pero creo que mi pasión iba más allá, o sea, iba más allá de tener que desvelarme después, de tener que sacrificar el tiempo en familia. Bueno, fue una época muy bonita. ¿Cómo ves la selección de Guatemala femenina y el fútbol femenino de
de Guatemala en general? Yo creo que la selección femenina ha tenido un poco de estancamiento, primero por la suspensión, sí, que claro. fue Nos muy afectó difícil a todos los niveles, afectó el fútbol para de el Guatemala. fútbol femenino fue muy duro. Y luego pues la pandemia, el fútbol femenino se reactivó hasta después, entonces sí. creo que ha estado un poco estancado, pero creo que las jugadoras están creciendo. Hay jugadoras que intentan salir, ya sea a universidades de Estados Unidos, ya sea algún torneo afuera, en mi caso, ¿verdad? Sí. Que estoy afuera. Pero hay talento, o sea, yo creo que lo importante es que hay talento y hay más niñas. O sea, cuando yo empecé jugando no había muchas niñas. Ya creció la popularidad, y ahora ¿verdad? ya es como el fútbol femenino se está normalizando, hay más gente que sigue y los papás que dejan a sus hijas jugar, porque antes tal vez había, no sé, muchos prejuicios sobre esto. Exacto. ¿Cómo te animaste a irte al extranjero? Tu primera experiencia creo que fue Estados Unidos, después estás a España. ¿Cómo llegan esas posibilidades? La verdad que llegó gracias a un torneo que jugué con selección en el 2013, si no estoy mal, un torneo UNCAP, que la verdad que destaqué individualmente y me dijeron, Ana Lucía, deberías de hacerte pruebas en un equipo, te quieren ver y todo. Y la verdad que cuando llegué me di cuenta que era otro mundo, pues, o sea, yo tenía la técnica, tenía un montón de cosas, pero no tenía un trabajo físico detrás, sí. O sea, no tenía ese ritmo de competencia. Y me dijeron, no te podemos contratar, pero te vamos a dar la oportunidad que te quedes con nosotros, como una jugadora de reserva, que estés entrenando con nosotras, y eso me cambió como el chip. Dije yo, o sea, hay una posibilidad de que sea futbolista, ¿no? Claro. De que me dedique. Y regresé a Guatemala y ya no, o sea, ya no vi el fútbol igual, ya no quería entrenar en esas condiciones, jugar en campos con unas condiciones bien difíciles. Claro. Y era o mi carrera, porque ya había cerrado ingeniería química, o el fútbol, o sea, entonces decidí buscar la oportunidad de irme afuera y me salió la oportunidad de ir a España. Y ahí, bueno, estuviste en Madrid. Sí, ahí estuve Creo que Rayo Vallecano fue tu equipo. Sí, estuve en el primer torneo, lo jugué en segunda división con el Dinamo de Guadalajara y me fue bastante bien, gracias a Dios, porque ser extranjero es muy difícil. Claro, o sea, uno sufre un montón de discriminación en el sentido de que el fútbol es algo competitivo, entonces las compañeras muchas veces no son las más amables con uno, pero realmente me pude sobreponer. Saqué personalidad ahí, como quien dice, tuve que demostrar por qué estaba ahí también y me salió la oportunidad el siguiente año de ir con el Rayo, que ya están en primera división. Qué bien, qué bueno. ¿Dónde sientes que falta en Guatemala para que lleguemos a esos niveles? Yo sé, Estados Unidos quizás es el estándar más alto, ¿verdad? Y uno empieza a escuchar del fútbol femenino a través de Mia Hamm, luego viene Hope Solo, ahora sabemos de Megan Rapinoe, pero ¿cómo crees que tenemos que copiarle a las norteamericanas para hacer el fútbol femenino más trascendente? Uno de los problemas que tenemos es que no hay infraestructura, o sea, en el fútbol femenino no se invierte, las jugadoras muchas veces no entrenan en condiciones, no entrenan 2 veces por semana, porque no se dedican a eso. Entonces obviamente el tiempo es más corto de entrenamientos, se tiene que entrenar más, se tiene que invertir, y creo que también los medios de comunicación tienen que hacer su parte para dar visibilidad y también que haya más inversión, ¿no? Que conozcan más el fútbol femenino, que haya más patrocinadores, que la gente se dé cuenta que también las mujeres podemos jugar fútbol. Claro, exactamente. ¿Hacia dónde va tu carrera ahora, después de esta última etapa en Italia? La verdad que estoy muy contenta en Italia. Empecé así un poco mal, pero era un país nuevo, una cultura nueva, una liga diferente, una liga donde no me conocen. Claro. Y obviamente llegar y tener que adaptarme, conocer la liga, mis compañeras, y terminar de la forma que terminé, la verdad que dice mucho de mi perseverancia y disciplina, o sea, porque no ha sido nada fácil, pero me gustaría seguir en Europa, me gustaría seguir en Italia y pues esperando ahora que está en la ventana de transfer o incluso seguir con mi equipo. Obviamente ellos quieren que siga con ellos, así que estoy esperando que pueda pasar.